libros que se han escrito y que a veces los utilizan como que si fuera la palabra de Dios. Por ejemplo, el Corán, ¿verdad? Ustedes saben quiénes usan el Corán. Todos aquellos, ¿verdad? Musulmanes. El libro sagrado del Islam dice ser la palabra de Dios, pero tampoco es la palabra de Dios. Ni el Corán, ni el libro, ¿verdad?, de el Islam no es la palabra de Dios. La única palabra verdadera es la Biblia. Esta palabra es la única verdadera. El libro de Mormón dice ser la palabra de Dios, pero tampoco es la Biblia. Tampoco es la palabra del Señor. Los hindúes también, ¿verdad?, tienen su propio libro y dicen que es la palabra verdadera. Así que hay muchos libros que se han escrito para tratar de suplir la palabra del Señor, pero nunca van a poder, aleluya, hacer que tenga el efecto que esto tiene, porque esos libros han sido escritos por hombres y esta Biblia, aleluya, fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres que hicieron el trabajo, aleluya, de escribir esta palabra. Así que nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la fuente eterna de toda verdad, por lo cual nosotros vivimos. Todo creyente debe de vivir por esta palabra, gloria al Señor, no porque lo que nos rige el mundo, sino por esta palabra. No porque los gobiernos dicen, aleluya, sino por esta palabra. No por lo que el hombre diga, sino por lo que Dios dice en su palabra. Por eso nosotros debemos de entender la Biblia y su autoridad. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podemos realmente probar que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? La respuesta es sí. Se puede probar a través de la palabra del Señor. El versículo que nosotros leímos, ¿verdad?, nos enseña y nos dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Así que a la luz de los tiempos que estamos viviendo, es importante que nosotros los cristianos sepamos no solo lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos. Usted y yo tenemos que entender por qué es que creemos en esta palabra, gloria al Señor Jesús. Usted y yo no creemos porque alguien nos dijo o porque simplemente alguien, ¿verdad?, nos regaló un libro de esto. Usted y yo tenemos que entender que creemos en esto porque es la palabra inspirada por Dios, que es útil para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Entonces la Biblia es el libro antiguo que no por ser antiguo ha dejado de tener vigencia y relevancia. Mire, hay muchos libros que ya no están en las librerías. Hay muchos libros que pasaron a la historia. Hay muchos libros de buenos escritores que ya no se venden. Pero este libro todavía, aleluya, no ha desaparecido de las librerías, ni tampoco, aleluya, ha desaparecido, gloria al Señor, de los hogares que son cristianos, gloria a Dios. Aún gente que todavía no es cristiana tiene una Biblia en su casa. ¿Sabe por qué? Porque saben que esta es palabra de Dios. Entonces, mientras más tiempo pasa, más la Biblia se va consolidando como única y singular. Mientras más tiempo pasa, ¿cuántos años han pasado desde que se escribió, aleluya, la palabra de Dios? Se escribió en rollos y ahora la tenemos, ¿verdad?, en libro por libro, gloria al Señor. Hace muchísimos años que la palabra del Señor se escribió y todavía, aleluya,
no ha perdido su esencia, todavía no ha perdido su valor, todavía no ha perdido el contenido, aleluya, por el cual Dios la inspiró a aquellos hombres. Así que con el pasar del tiempo, en lugar de quedar desacreditada, más bien ha quedado validada y confirmada. Esto es lo que, aleluya, hace de la Biblia algo especial. No creemos más, aleluya, en la Biblia por lo que los hayan dicho a nosotros, sino por lo que la palabra ha hecho en nuestros corazones. No creemos, gloria al Señor, simplemente por lo que un predicador ha dicho por ahí, sino porque la palabra nos compungió, así como en el día de Pentecostés, gloria al Señor, compungió a aquel montón de gente que estaba escuchando el sermón de Pedro, gloria al Señor, y le dijeron a Pedro: varones, ¿qué haremos? Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra la que convence de pecado. Así que nosotros podemos mostrar así, una vez más, que la palabra tiene autoridad para cambiar vidas. Vaya conmigo, porque ahorita vamos a comenzar a leer palabra de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética, más segura. ¿Por qué es más segura la palabra? Tenemos también la palabra profética, más segura. Y oiga bien: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire cómo aquí el apóstol Pedro hace referencia y le da, digamos, a la palabra que hace luz, como aparece el sendero de la mañana y comienza a alumbrar. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios vino, hermanos, a alumbrar nuestras vidas que estaban en oscuridad. Gloria al Señor. La palabra de Dios fue la que nos dio a nosotros dirección. Por eso es que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. El verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad que humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí es donde quizás no nos podrían explicar aquellos que niegan, aleluya, la palabra de Dios y que dicen que no pueden someterse a ella porque este libro fue escrito por hombres. Pero aquí nosotros podemos entender que la Biblia, gloria al Señor, aunque fue escrito por hombres, gloria a Dios, fue inspiración de Dios a aquellos corazones que estaban dispuestos a obedecer a Dios. Entonces todos los creyentes
sabemos que la Biblia es la santa palabra de Dios y que Dios mismo es su autor en su totalidad, y esto lo hace un libro único y completamente diferente a los demás. Así que eso es lo que nosotros podemos entender por la palabra. Ahora, ¿qué significa entonces que la Biblia es inspirada por Dios? Número uno, esta palabra inspirada significa soplada o exhalada por Dios. Dios sopló su palabra a aquellos hombres que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Era el mensaje de Dios comunicando por medio de ellos, aleluya, el mandamiento a los hombres para que los hombres vivan por la palabra que fue declarada por Dios y escrita por los hombres. Así que por eso es que nosotros debemos de vivir por la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Otra escritura que nos ayuda a entender este principio es Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. Porque nunca la profecía que leímos fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces surge la pregunta, ¿la Biblia fue escrita por Dios o por simples hombres? ¿A cuántos les han preguntado eso? ¿Verdad? Y les han dicho, ¿no fueron hombres los que escribieron la Biblia? Ahora, los que atacan la Biblia y no creen en ella, alegan que no tienen por qué creer, aceptar y sujetarse a un libro que fue escrito por hombres débiles igual que ellos. Pero lo que ellos no entienden es que estos hombres fueron utilizados por Dios para escribir las palabras que Dios quería revelar. Eso es lo que ellos no entienden. Si como podemos explicar la armonía, entonces, ¿cómo usted y yo podemos explicar la armonía que existe a lo largo de las Escrituras? Esto no es debido a que sus autores se pusieron de acuerdo para exponer un mismo mensaje, sino que la fuente de ese mensaje es el mismo Dios. O sea, ¿cómo se puede explicar que la Biblia no se contradice y que la Biblia no tiene errores? Nadie puede decir que todos los 40 escritores se pusieron de acuerdo porque fueron en diferentes tiempos y quizás ni se conocieron algunos de ellos, sino que la Biblia, aleluya, es perfecta y no tiene errores y no se contradice. Es porque Dios mismo fue que inspiró para que se escribiera la palabra del Señor, y usted y yo tenemos que creer, aleluya, esta palabra y vivir por ella y obedecer. La gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer esta palabra de Dios. Mire, la Biblia nos enseña en el libro de Mateo 24, 35 y 36, dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo deberían de leerlos aquellos que por años han estado hablando acerca de que tal fecha viene Cristo, de que Cristo en un mes, en 2 meses, en 6 meses viene.
La Biblia dice que nadie sabe, aleluya, la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos el día ni la hora, nadie lo sabe, aleluya. Lo único que nosotros sabemos es que por los tiempos que estamos viviendo, Cristo está a las puertas, gloria al Señor, pero no podemos decir cuándo, no podemos decir qué día, no podemos decir a qué hora Cristo vendrá. Solo Él sabe, ni siquiera los ángeles del cielo saben, solamente el Padre es el que sabe. Entonces, la autoridad de la Biblia viene de Dios mismo. Así que comenzaremos resaltando la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la fuente por la cual usted y yo debemos regirnos. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque es lo que el Señor nos enseña. Mire, anote esto porque ya vamos a comenzar aquí. La iglesia de Jesucristo ha nacido de la palabra de Dios. La palabra eterna que por el Evangelio le ha sido anunciada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 y 25 dice: siendo renacidos de la simiente, o siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Entonces, por eso nosotros podemos entender el poder de la palabra del Señor. Ahora, veamos la autoridad de la palabra en la creación. Su autoridad en la creación. Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la creación no había nada. En el principio, o en los primeros versículos, Dios dio origen al tiempo, espacio, a los cielos y a la tierra. Entonces, ¿por qué fueron creadas todas las cosas? Por la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra tiene autoridad. Por eso fueron creadas todas las cosas. Después nos dice a nosotros en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La Biblia declara que es Cristo, aleluya, quien fue creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. O sea, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso nos incluye a nosotros también. Usted y yo fuimos creados.
por Él y para Él. Así que le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Cristo. Entonces, aquí no solamente fueron creados todas las cosas por Él, sino que Él es el que sustenta todas las cosas. Mire, porque no fue simplemente que Cristo creara todas las cosas, sino que Él las sustenta. Cuando se fabrica algo, ¿verdad? Que se necesita que darle mantenimiento. Cuando fabrican un motor de un carro, no simplemente termina ahí con la fabricación, sino que después que se fabrica, después que se vende, el que compra ese producto que hace, le da mantenimiento. Así que Cristo creó, aleluya, todas las cosas, pero Él las sustenta. Jesús las sustenta. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que en el caso de la iglesia nació en el día de Pentecostés, y desde entonces quien se ha ocupado de la iglesia ha sido Cristo. Desde el momento en que usted y yo, aleluya, venimos a los pies del Señor, aleluya, quien se ha ocupado de nuestra salvación ha sido Cristo, aleluya. Quien nos ha ayudado, quien nos ha fortalecido, quien nos ha mantenido a nosotros en pie, aleluya, ha sido Cristo. No es por nuestra propia fuerza, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios que todavía estamos en pie. Alabado sea el Señor, y todavía estaremos aquí hasta que Cristo venga, aleluya, si Él nos ayuda. Así que la Biblia tiene autoridad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia declara que en Cristo fueron creadas todas las cosas que hay, ¿verdad? Así que esta autoridad de la palabra se ve en el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 del libro de Lucas, versículo 25, el Señor declara estas palabras y dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Así que aquí miramos nosotros la autoridad de Cristo por la palabra. Los discípulos se quedan asustados, se quedan admirados, porque ellos estaban, aleluya, desesperados, atemorizados por todo lo que estaba sucediendo, aleluya, en el mar, gloria al Señor. Y Jesús, cuando se pone, aleluya, en pie y comienza a reprender los vientos, gloria al Señor, dice la Biblia que todo se volvió tranquilo, bonanza. Y por eso los discípulos se hacen la pregunta: ¿quién es este que aún los vientos, el mar, le obedecen?
Ahora mi pregunta es, mire, si le obedecen los vientos, si le obedecen las aguas, si le obedece el mar, si le obedece la naturaleza, ¿por qué a veces el ser humano no le obedece? Pregúntese eso. Si todo, ¿verdad?, lo que es creado por Dios se sujeta a Cristo, ¿por qué el hombre que fue creado a imagen conforme a su semejanza no se quiere sujetar a Cristo? ¿Acaso son más obedientes los vientos? ¿Acaso es más obediente la mar cuando está la marea alta? ¿Acaso son más obedientes los demonios cuando Jesús les decía salgan de ese cuerpo? Porque a veces el ser humano le cuesta obedecer a su Creador. Así que esto lo podemos ver en la moneda, en la boca del pez, cuando Jesús mandó a Pedro a pescar para pagar los impuestos o el atributo del templo, los impuestos del templo. Miren el capítulo 17 de Mateo, versículo 27. Dice la palabra del Señor: sin embargo, para no ofenderles, usted puede leer desde antes. Sin embargo, para no ofenderles, le dice Jesús a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo. No era ni siquiera la atarraya, el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás que. Y le dice: tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, el pez tenía el pago del impuesto de Pedro y de Jesús. Y no sacaron más porque Jesús no quiso. Lo único que Jesús pidió es que sacaran de ahí para que le pagaran a quienes, aquellos que recaudaban los impuestos. ¿Se da cuenta el poder que tiene la palabra en Jesús? ¿Quién puede decirle a alguien vaya y saque el primer pez allí y allí va a encontrar alguna moneda o un dólar? Nadie lo puede hacer. El único que lo pudo hacer, aleluya, es Jesucristo, porque Él es el creador, aleluya, no solamente, aleluya, del ser humano, sino de todos los peces del mar fueron creados por Él. Así que otro ejemplo que nosotros encontramos es cuando Jesús no encontró fruto en aquella higuera, aleluya, y la maldijo. ¿Por qué? Porque no encontró nada. En Marcos capítulo 11, versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, con el simple hecho de Jesús declarar aquella palabra y decirle a la higuera: nunca más nadie comerá más fruto de ti,
Jesús le estaba diciendo: quedas estéril, gloria al Señor, te secas, gloria a Dios, porque no encontré fruto cuando yo vine. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta, gloria al Señor, es: ¿hallará fruto el Señor, aleluya, en nuestras vidas? Gloria a Dios. Mire, si nosotros miramos toda la historia y la trayectoria de Jesús, nos damos cuenta de que hay milagros tremendos que ocurrieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces? Y que Pedro le dice al Señor, ¿verdad? Yo nunca voy a hacer eso. ¿A cuántos creyentes les ha pasado eso, verdad? Yo nunca me voy a apartar del Señor. Yo nunca voy a negar a Jesús. Yo nunca le voy a fallar a Jesús. Eso fue lo que Pedro le dijo al Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El Señor le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Ahora, ¿acaso Jesús se había puesto de acuerdo con el gallo? Jesús no se había puesto de acuerdo con el gallo. Pero ¿sabe por qué cantó el gallo? Porque ya lo había declarado. Y era una señal que Jesús le había dicho a Pedro, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que Pedro se acordara de lo que Jesús le había dicho. Alabado sea el Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando Pedro oyó cantar a aquel animal, gloria al Señor, Pedro se acordó de las palabras y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le había fallado al Señor Jesús. Así que el poder de la palabra. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Dios, en esta preciosa hora, Dios. Le damos gracias por esta ofrenda voluntaria, Señor, que vamos a traer a usted, Jesús. Permita, Dios, que esta ofrenda, Dios, sea, Dios mío, bendecida y multiplicada, Dios, y se le dé el uso correcto que debe de dársele, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos. Padre, muchas gracias. Bendiga al dador alegre, y aquel que no puede hacerlo, Dios, bendígalo aún más, Dios. Señor, esto es voluntario, no es a la fuerza, sino, Dios mío, Padre, voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 14 encontramos esa historia. Cuando Pedro negó a Jesús. Y el versículo 72 del capítulo 14 de Marcos es Marcos 14, 72 dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hizo Pedro? Lloraba. O sea, mire, qué fácil es olvidarse de las palabras que Jesús nos ha dicho. Qué fácil es olvidarse de todos los beneficios que Dios ha hecho por nosotros.
Qué fácil es olvidarse después que estuvimos un tiempo precioso en la presencia del Señor. Pero qué precioso es cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice: está fallándole a tu Dios. Eso le pasó a Pedro. Así que estos ejemplos nos enseñan que la creación obedece la voz de su creador. La creación, aún los animales, aún este gallo, obedeció lo que el Señor había dicho. ¿Y por qué el ser humano no quiere obedecer al Señor? Alabado sea Dios. Porque a veces la iglesia se pone un poquito rebelde, aleluya, con el Señor. Es tiempo de obedecer al Señor Jesucristo por la palabra que hemos aprendido y se nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que la Biblia es veraz y que la Biblia tiene el poder para hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Porque la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Número 2, anote esto: su autoridad sobre los ángeles. Y aquí nos vamos a detener bastante tiempo aquí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, 22. Primera de Pedro 3, 22. Su autoridad sobre los ángeles. ¿Quién? Cristo tiene autoridad sobre los ángeles. Dice Primera de Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de ¿quién? De Dios. Y a él están sujetos ¿quiénes? Los ángeles. Aleluya. Y no solamente los ángeles, sino autoridades y potestades. Aquí vemos a Jesucristo, aleluya, siendo la autoridad de todo. Porque Jesús es la autoridad de toda creación. Y lo que hay en los cielos también fue creado. Los ángeles fueron creados. Y Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y vaya al verso 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí estamos incluidos nosotros. Así que los ángeles obedecen al mandato de ¿quién? De Dios o de Cristo. Cuando Daniel oró a Dios, el ángel Gabriel le dijo: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿A dónde? En los cielos. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden
y entiende la visión. Daniel capítulo 9, versículo 23. Mire, qué precioso que se exprese el ángel Gabriel de Daniel y le dice: tú eres amado allá en el cielo. O sea que Daniel tenía peso allá arriba. Se había ganado el cariño, se había ganado el respeto y se había ganado ese amor. Gloria al Señor, porque el mismo ángel le dice: tú eres amado allá en el cielo. Aleluya. Ojalá, gloria al Señor, se pudiera decir de nosotros, ¿verdad?, de que nosotros somos amados de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque servimos a Dios y obedecemos sus mandamientos y estamos sujetos a la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que siempre en toda la historia ha habido rebelión. O sea, la rebelión que usted mira ahora, esto no es nuevo. La rebelión comenzó allá en los cielos. ¿Y sabe quiénes se rebelaron? Los ángeles. Y no fueron poquitos. La tercera parte de los ángeles se rebelaron. En otras palabras, hubo división. La primera división que hubo fue allá en los cielos. Imagínense después de eso cuántas divisiones han habido en el reino de los cielos, aquí en la tierra, en las iglesias. Han habido cantidad de divisiones. Las divisiones no son de Dios, son del diablo. Comenzaron allá arriba. Así que la rebelión de los ángeles. Entre los ángeles que Dios creó estaba el arcángel o el ángel que en ese tiempo se llamaba como Lucifer. Él era el jefe de todos los ángeles, era el más hermoso, el más poderoso y el ángel más sabio que Dios había creado. Mire, si usted pensaba que el diablo es cualquier cosa, no. Tenía una posición importante allá en los cielos. El problema es que comenzó, aleluya, a llenarse de ¿qué? De soberbia. Entonces, allí comienza la rebelión de Lucifer y fue contra la autoridad de Dios. O sea, llegó un momento en que este ángel poderoso se rebeló contra su creador. No estaba contento con ser el principal de todos los ángeles. Él quiso ocupar el lugar de Dios y dijo en su corazón, mire todo lo que dijo allí en Isaías 14, 13 y 14. Yo subiré a los cielos. Yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. Esa es una traducción libre. Pero usted está acostumbrado a leer esta, la Reina Valera. Dice el verso 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y
seré semejante al Altísimo, o sea, seré semejante a Dios. Mas tú, dice el 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, en el verso 13 y 14 está todas las aspiraciones de él. Lo que él quería ser semejante a Dios, quería ocupar el lugar de Dios. Pero en el 15 Dios le dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie puede pretender ser igual a Dios. No hay otro Dios. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Aleluya. El único, y no hay nadie más. Aleluya. Así que la rebelión de Lucifer contra la autoridad de Dios. Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Como resultado de su rebelión, pasó a ser Satanás. Ya no era Lucifer. Y ahora era Satanás. Y era el enemigo de Dios. Y el enemigo de todos los hombres. El enemigo de los creyentes. Satanás es nuestro enemigo, gloria al Señor. Pero como fue destronado, fue derribado de arriba, y también, gloria al Señor, Cristo le quitó también poder en la cruz del Calvario. También nosotros, aleluya, podemos vencerlo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dijimos que una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Estos ángeles caídos se llaman demonios o espíritus malos o espíritus inmundos. Así se les llama a ellos. ¿Por qué razón? Porque Satanás, junto con los ángeles caídos, forman un reino opuesto a Dios y a su reino. Desde entonces han habido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero eso va a ser por un tiempo. Ahorita aquí está el reino de Satanás, pero también está el reino de Dios. Aleluya. Y por eso es que hay una pelea fuerte. ¿Y sabe quién es el que, aleluya, sostiene para que el diablo no haga tantas cosas? Es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Así que antes de la rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Antes de la rebelión de Satanás, se vivía, ¿verdad?, en el principio de obediencia a Dios o a la autoridad de Dios. Pero Satanás introdujo otro principio, el principio de la rebeldía. La rebelión es una actitud del corazón hacia Dios que dice: haré lo que yo quiero hacer y no te obedeceré. Esa es la actitud de ahora. El mundo, y aún a veces ciertos creyentes, dicen: yo voy a hacer lo que yo quiera.
Y cuando estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es: yo no voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga. Entonces eso se llama ¿qué? Rebeldía. ¿En qué? En contra de la autoridad de Dios. Pero el creyente genuino, el creyente que ha conocido al Señor Jesucristo, no dice: yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que Dios me dice en su palabra. Eso es obediencia a la autoridad de Dios. Esa es obediencia. Ahora, Dios nunca ha estado de acuerdo con la rebeldía, con la rebelión. Porque Dios es un Dios, aleluya, que hizo al ser humano ¿para qué? Para que obedeciera sus mandamientos y sus estatutos. Gloria al Señor. Quien introdujo la rebeldía, aleluya, fue Satanás. Pero Dios, ¿verdad?, nos dio el principio de la obediencia a cada uno de nosotros. Así que Satanás introdujo ese principio, el principio de rebeldía. ¿Para qué? Para que el ser humano lo adaptara a él. Número 4, la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Dios creó al primer hombre, Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Luego Dios creó una esposa para Adán y esta la llamó Eva. Dios dispuso que Eva estuviese sujeta a Adán y Adán estuviese sujeto ¿a quién? A Dios mismo. Satanás deseaba introducir su espíritu de rebeldía en el hombre, pero no se acercó a Adán primeramente. Sin embargo, se dirigió a Eva y la indujo a desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido. Y desde allí comenzó la rebeldía del hombre. ¿Por qué razón? Porque desobedeció a Dios. Mire, era tan sencillo, o lo miramos por lo menos así nosotros. Imagínense que Dios se aparezca acá. Pero sin embargo viene alguien por allí y nos dice: no te preocupes, es mentira lo que te han dicho, hazlo. Eso fue lo que pasó con la primera pareja en el huerto del Edén. ¿Qué sucedió? Le creyeron más a la serpiente que al Creador, que los había puesto en el huerto del Edén, que le había dado instrucciones. Gloria al Señor Jesucristo. A ellos le creyeron más, aleluya, a la serpiente, las mentiras, que la verdad que Dios había establecido. ¿No pasa a veces eso con los creyentes? Que Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra, y muchas veces luego el diablo los está esperando allá afuera. ¿Para qué? Para engañarlos. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, cuando Adán supo lo que Eva había hecho, tomó también el fruto prohibido y comió. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Él eligió desobedecer a Dios voluntariamente. Mira, Eva le engañó, la serpiente, pero Adán voluntariamente dijo: trae para acá. Como quiera ya te lo comiste tú allá el fruto prohibido, pues ahora dame la ración que te sobró.
Pero mire, lo que Dios tiene que hacer para arreglar los problemas que el hombre se mete. O sea, porque el hombre se metió en tremendos problemas, los hemos metido en serios problemas, pero Dios siempre nos anda arreglando los problemas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 19. Parece que quiero micrófono nuevo. Gloria a Dios. Romanos 5, 19. Mire lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol San Pablo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Así también, aleluya, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Cristo vino a arreglar el problema del hombre. Adán la regó y Cristo vino a arreglarlo. Pero el problema es que ya Cristo nos trajo la solución, aleluya, y el hombre no quiere. O sea, ya Cristo dice, todo lo que pasó allá, por el principio de la desobediencia, por la obediencia, yo les he arreglado el problema a ustedes. Entonces, por la rebeldía de Adán, el pecado entró al mundo. Adán transmitió su naturaleza rebelde a sus hijos y al mundo entero. Por eso es que hay mucha rebeldía. Porque acuérdese que a dónde comenzó, digamos, la desobediencia y la rebeldía, allá en el huerto del Edén. Y esto se ha venido multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y cada vez, aleluya, hay más rebeldía en el mundo, gloria a Dios, en contra de la autoridad de Dios, gloria a Dios. Pero aún así Dios tiene un remanente que ha decidido, aleluya, obedecer al Dios eterno. Así que podríamos decir que de allí en adelante la rebeldía fue un principio en el corazón del hombre. Y por eso es que el profeta Isaías dice estas palabras: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es profecía acerca de Cristo. O sea, Cristo viene a arreglar todo el problema que se hizo en el huerto del Edén. Y Cristo vino a arreglar todo lo que ha venido aconteciendo desde el huerto del Edén hasta el día en que Cristo venga. Aleluya. Habrá la oportunidad para que venga el hombre y se arrepienta de sus pecados y se rebeldía y se convierta en obediente a Dios. Así que la Biblia se refiere a los pecadores como hijos de desobediencia. Porque eso éramos usted y yo. Éramos desobedientes. ¿O no? Mire, si nos vamos allá, mucho más atrás, después del diluvio, Dios estableció leyes e instituyó el gobierno humano. Dios dio a los hombres, aleluya, la autoridad para ejecutar sus leyes. Dios hizo esto para la protección del ser humano. Mire, yo le aseguro a usted que si no hubieran leyes aquí en Estados Unidos,
sería un caos. Mire, si no hubiera límites de velocidad, yo le aseguro que anduviéramos como locos. Si aún así hay unos que andan como locos, ¿y qué sería si no hubieran leyes? ¿Qué sería, digamos, si no hubieran leyes acerca, digamos, de los crímenes? Que nadie puede matar a otro y en cambio así lo hacen. Aún, digamos, cuando las leyes dicen que no debemos robarle a nadie, ¿cuántos andan robando? ¿Cuántos andan, verdad, haciendo cosas terribles porque no respetan las leyes? Bueno, así nos ha pasado a los seres humanos que no respetamos este libro sagrado que el Señor nos ha dejado para que vivamos por Él. ¿Por qué razón? Porque la gente era tan pecadora y rebelde que si no hubiera tenido alguna forma de gobierno, habría sido imposible controlar a los hombres. Mire, por ejemplo, cuando hay esas marchas de miles de personas, ¿verdad? Usted se da cuenta que la ley está por allí, siempre ahí, alrededor ahí, ¿verdad? Pero ellos andan con miedo porque es una cantidad grande de gente allí que con un poquito se descontrolan y hacen tremendas cosas porque cuesta, el ser humano no se puede controlar. Para eso dejó Dios leyes, estatutos y decretos para que vivamos por ellos. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Entonces fue Dios quien instituyó la pena de muerte. Parece que pensamos que aquí en Estados Unidos, pero fue tan grave la situación que se constituyó la pena de muerte. Váyase a Génesis capítulo 9, versículo 6 y con esto los vamos. Y la otra semana seguimos con el fracaso de Israel. Mire lo que dice allí. El que derramare sangre de hombre. Mire lo que dice. Por el hombre su sangre será ¿qué? Derramada. Oye, en el tiempo de la ley era difícil. Por eso es que por la ley nadie podía ser salvo. Usted que está aquí y yo que estoy aquí, si estuviéramos en el tiempo de la ley, usted y yo no fuéramos salvos. Pero hoy somos salvos, ¿sabe por qué? Porque estamos en la gracia de Dios. Estamos en la gracia. Por la ley nadie se hubiera salvado, gloria al Señor, porque con un solo mandamiento que se quebrara, había quebrado toda la ley. Alabado sea el Señor. Con solo que alguien mintiera, ya había quebrado toda la ley. Con solo que alguien se llevara algo, se robara algo, ya había quebrado toda la ley. Con solo, aleluya, que alguien le quitara la mujer a alguien, ya se había quebrado toda la ley. Pero hoy vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque hoy, por gracia, usted y yo somos salvos. No porque merecemos, sino porque a Dios le ha placido que seamos salvos. No porque nosotros seamos buenos,
no porque nosotros hayamos hecho méritos, no porque nosotros nos hayamos ganado la salvación. Ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que usted y yo, aleluya, somos salvos, aleluya. Y el mismo Dios dice a la palabra: esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no para que nadie se gloríe. Pero tampoco podemos abusar de la gracia. La gracia es para salvación, no para hacer otras cosas. La gracia es para recibir el don de Dios, los milagros de Dios, todo lo de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir bajo obediencia. Acuérdese, son dos cosas que rigen los reinos. El reino de Satanás es la desobediencia. El reino de Dios es la obediencia. Solo los obedientes heredarán el reino de Dios. Los rebeldes, los desobedientes, ellos no heredarán el reino de Dios, sino el reino de Satanás. Póngase en pie y oramos al Señor y le damos gracias. Padre, en esta preciosa hora, Dios, Señor, le damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, Dios, que usted es con cada uno de nosotros. Señor, le damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos ha concedido, Dios, Señor, esta noche de estar aquí en su casa, Dios mío. Señor, esperando, Señor, que esta palabra haya llegado, Dios mío, Señor, a los corazones, Dios mío. Padre, le damos gracias. Los amigos que nos escucharon, Dios mío, Señor, por las redes sociales, Señor Jesús, esperamos que la palabra, Señor, haya llegado a sus corazones. En el nombre de Jesús, los hermanos, Señor, que nos estuvieron viendo, Dios mío, conectados a las redes sociales, Señor, bendígalos de una manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor